Hola a todos, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida a una clase de lenguaje. Esta clase va a ser entretenida, espero que les ayude y aprendan mucho. Como siempre, les cuento que estoy muy disponible para atender todas sus dudas y espero que lo pasemos muy bien. Hoy día vamos a ver un contenido que a mí me encanta, espero que a ustedes les guste también, el cómic. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez una historieta en nuestras manos, alguna revista, qué sé yo. Por lo mismo les quiero mostrar. Hoy día vine con un amigo, que va a aparecer aquí, vine con Condorito, ¿ya? Nosotros conocemos muy bien a Condorito, sus personajes son muy característicos, quizás todos conocen también a alguna señora que se parezca a Tremebunda, no tengo idea, pero hoy día vamos a partir con un pequeño video, sin tantas palabras, porque para que entremos en onda cómic, ¿ya? Así que vamos a ver el siguiente clip. Indignado por la representación que realizó Walt Disney de Chile, Pepo se lanza a la tarea de crear un personaje con verdadera identidad nacional. Pensé en nuestro escudo, por eso te hice bajar a ti de la cordillera. Te calcé hojotas, te puse sombrero de guaso, te hice vivir en el mundo de los humanos. Pelotillehue, un pueblo lleno de personajes reconocibles. Condorito, en el escudo y en el alma nacional. Hoy es leído por más de 80 millones de personas en toda América Latina. Postales, un aporte al Bicentenario. Listo. Espero que les haya gustado este video, era muy cortito, pero se los quería mostrar porque ahí se cuenta de manera muy concreta, muy cortita, por qué nace Condorito, ¿ya? O sea que Pepo, el autor, se dio cuenta que Walt Disney había hecho una caricatura y que había mencionado a Chile y a él no le gustó cómo se mostró a los chilenos ahí. Dijo, yo voy a crear una caricatura donde de verdad esté representada la identidad chilena. Voy a poner personajes que sean bien comunes, voy a poner un nombre, se inspiró en el escudo nacional. Y ustedes saben que el lenguaje que se utiliza en el caso de Condorito es muy cotidiano. Ya son palabras como las que ocupamos nosotros, etcétera, o problemáticas a las que nos enfrentamos comúnmente. Entonces, lo primero que les quiero decir es que los cómics sabemos nosotros que nos cuentan historia, por lo tanto están dentro del género narrativo porque nos narran, o sea, nos cuentan una historia, pero además es un texto impreso, ¿verdad? Sabemos que un cómic, la única manera que tenemos de poder verlo es que sea visualmente, ¿ya? No es una narración que se nos cuenta, sino que es algo que nosotros tenemos que ver. Cuando hablábamos, por ejemplo, la clase anterior del género dramático, conversábamos y decíamos, bueno, en el género dramático nosotros estamos viendo una representación que puede ser en el teatro o leyéndola desde la obra dramática, pero leíamos directamente las voces de los personajes. Acá nosotros vamos a ver la historia y además vamos a poder leer lo que comunica cada uno de los personajes. Esta imagen que está acá atrás, yo creo que a ustedes les suena muy, muy familiar, porque son las típicas, ¿verdad?, viñetas, los cuadraditos, y también estos globitos donde van los diálogos de los personajes que están dentro de las caricaturas, de los cómics. Y acá arriba tenemos una definición. Y dice, el cómic es un texto impreso con imágenes que integra lenguaje verbal y lenguaje no verbal, en secuencia de viñetas. Dada esa integración, su producción exige trabajo en la elaboración del mensaje, además de alentar a la imaginación y el ingenio. Tenemos entonces que acá, en cualquier cómic, van a aparecer cosas verbales y cosas no verbales. ¿Por qué verbales y por qué no verbales? Por ejemplo, si yo leo el cómic, voy a ver cosas que están escritas, que un personaje le dice al otro, hola. Pero van a haber cosas que yo no las voy a asumir porque están escritas, sino es porque las voy a entender porque están dibujadas. O también, entre cada uno de los cuadritos voy a ir haciendo algunas interpretaciones. ¿A qué voy con esto de las interpretaciones? Y cuando contamos una historia, por ejemplo, en un cuento, nosotros contamos todo el detalle de la historia. La niña iba caminando, se cayó, no sé qué, iba para allá, para acá, mucho detalle.
En cambio, en el cómic, nosotros tenemos como fotografías, ¿verdad? Son como imágenes, son trozos de la historia. Pero nosotros tenemos un desafío ahí, porque no se nos cuenta todo con detalle, pero nosotros tenemos que ir armando con detalle en nuestra imaginación. Si tenemos una historia, por ejemplo, donde una niña, vamos a seguir con el típico ejemplo de Caperucita Roja. Si Caperucita Roja fuese un cómic, imagínenselo en 3 imágenes, con sus globitos correspondientes. Uno tendría que ir uniendo estas 3 imágenes en su cabeza y viendo o imaginando qué es lo que pasó entre medio. O tenemos una imagen de Caperucita quizás entrando al bosque, otra en la casa de la abuelita y otra cuando termina la historia, pero todo el trayecto, desde que entró al bosque hasta la casa de la abuelita, quizás nos vamos a imaginar eso. Por lo tanto, hasta acá tenemos que en el cómic, que es un texto impreso, existen elementos, un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, en una secuencia de viñetas. ¿Qué será la viñeta? La vamos a ver en profundidad más adelante, pero tiene que ver con estos cuadraditos donde se encuentran cada una de las imágenes y donde aparecen además estos globitos como los que yo tengo acá atrás, donde los personajes tienen sus diálogos. Entonces, y además nos desafía y nos invita a imaginar y a ser ingeniosos porque tenemos que hacer calzar todas estas imágenes y también interpretar las imágenes con lo que aparece ahí escrito. Recuerden que interpretar tiene relación con que nosotros hacemos ciertas hipótesis, nos damos cuenta, tomamos la información y la analizamos y decimos, ah, esto es lo que pasó acá. Entonces con el cómic vamos interpretando las imágenes y vamos haciendo una idea de la historia de manera más completa. Entonces, ahora vamos a continuar y estamos acá. Yo me voy a correr un poquito para acá, espérenme. Y acá me voy a poner aquí, porque les quiero leer 2 puntos importantes respecto al cómic. Primero dice, el cómic es un texto impreso que integra el lenguaje visual y verbal en una secuencia narrativa, que es lo que acabamos de decir. Y acá abajo tenemos otra información. Dice, cada viñeta representa una acción central en un tiempo y espacio determinado. Ustedes saben que todas las cosas, como decíamos al principio, en nuestra primera clase, todas las cosas ocurren en un tiempo y en un espacio determinado. Después dice, se sintetiza una serie de otras acciones que no aparecen en la secuencia. Porque si ustedes se dan cuenta, el cómic es como una especie de resumen de la historia. Como ya tengo que contar toda esta historia gigante. ¿Qué es lo más importante?, dice el dibujante. A ver, lo más importante o qué imágenes tengo que poner para que las personas entiendan la historia completa. Ya voy a seleccionar esta y esta. Estas 4. Las ponen los textos, ¿verdad? Y hay cosas que se entienden que igual pasaron en la historia, pero no están ahí. O sea, se sintetiza la historia en estas imágenes con estos textos. Incluso yo creo que ustedes han visto que a veces aparece un cuadradito chiquitito o algo que dice después de caminar hasta la esquina o 2 minutos después. Nos va dando también algunas marcas para que nosotros vayamos comprendiendo bien qué es lo que ha transcurrido en la historia. Y después dice, se exige permanentemente de parte del lector completar los vacíos para construir el significado del texto. Eso es interesante, tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Exige a la persona que está viendo el cómic que vaya completando con su imaginación lo que no está puesto ahí puntualmente, ¿ya? O sea, hay un tema ahí de pensamiento constante mientras leemos un cómic. Nos vamos con la próxima. Aquí. Tenemos una Mafalda ahí, chiquitita, paradita, que nos está mirando. Allá, una amiga Mafalda. Y tenemos acá unos globitos que parecen como los que de repente están en los cómics. Y dice que en el cómic lo visual y lo verbal se mezclan, ¿ya? Se van articulando. Cuando hablamos de que 2 cosas se articulan, es porque se juntan y trabajan juntas, ¿ya? Entonces aquí se articula los recursos verbales y los recursos visuales, porque lo que está escrito en el diálogo de los personajes, yo lo voy a juntar con la imagen y voy a sacar mis conclusiones y voy a decir, ah, esto es lo que está pasando en este momento de la historia. Entonces, para que nosotros podamos entender bien un cómic y también podamos crear un cómic,
tenemos que tener claridad sobre cuáles son los recursos verbales que podemos utilizar o que normalmente se utilizan y cuáles son los recursos visuales. Y eso es el detalle que vamos a ver ahora, ¿ya? Y me gustaría que los que están poniendo mucha atención, que yo sé que tengo a Brian, a Matías, a Jorge, a Joana y a María Fernanda, en algún momento vayan ahí reaccionando en el chat, poniendo alguna cosita, porque quiero saber si vamos bien, quiero saber si hasta acá está claro, quiero saber si el tema les motiva, así que cualquier señal de vida que me puedan dar, yo la voy a agradecer, ¿ya? Después, nos vamos acá. Y me voy a... ahí. Me voy a mover porque este es un sueño que yo tenía. Estar entre medio de todos los personajes de Condorito. No sé por qué justo quedé abajo de esta vieja fea y no quedé al lado de Yayita. Mejor, así no me comparan con Yayita, que está un poco difícil parecerse a Yayita actualmente. Pero estoy aquí con el perrito, ¿ya? Le vamos a hacer un poco de cariño al perrito. Y estoy con mi amigo Condorito, que me está mirando aquí. Entonces, como estoy con todos estos personajes, les quiero contar que este es uno de los primeros elementos trascendentales en el cómic. Como todo texto narrativo, tiene personajes. Y los personajes son muy importantes, porque si no tenemos personajes, obviamente no podemos desarrollar la historia. El cómic parece ser muchas veces algo que le gusta solamente a los niños. Ahí estoy, tengo algunos comentarios, voy a hacer un paréntesis aquí. Tengo a Joana, tengo a Fernanda, también está Elisa, que es nuestra monitora, que me manda un monito ahí, nerd, con unos anteojos. Así que les agradezco, muchas gracias, sus señales. Sigo entonces. Los personajes siempre son fundamentales en los textos narrativos, o sea, cuando nos narran, nos cuentan una historia. Si tenemos personajes, podemos armar la historia, y recordemos que siempre la historia tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, porque necesitamos que la historia sea dinámica. Y uno dice, oye, los cómics, los niños siempre andan leyendo cómics, o que a los cabros chicos les gustan los cómics. Condorito no es un cómic para niños. Los niños lo pueden leer también, no hay ningún problema en que lo lean. Pero yo creo que los alumnos, los grandes aprendemos y entendemos mucho más a Condorito que lo puede comprender un niño. Porque hay cosas también que tienen más relación con las personalidades de los adultos, etcétera, etcétera. Entonces los cómics son para todo tipo de público. Hay distintos cómics. Hay unos que son graciosos, otros que son de superhéroes, otros que son románticos. Entonces es un mundo que yo creo que vamos creciendo y vamos olvidando, como que nos ponemos fome. Entonces desde ya les recomiendo que vuelvan a interiorizarse y tomen de repente en el kiosco una revista que tenga algún cómic y lo lean. Y se van a dar cuenta, se van a acordar de todos los elementos que estamos viendo hoy día. Tenemos un mundo de personajes en cada cómic, tenemos un inicio, tenemos un desarrollo, tenemos un desenlace, porque la historia tiene que ir avanzando. Y fíjense lo difícil que es y los secos que son las personas que se dedican a hacer cómic, porque cuando hacemos un cuento tenemos mucho espacio para poder contarlo, aunque es un texto breve, como ustedes ya saben, pero igual tenemos espacio para hacer más detalle. Cuando hacemos una obra dramática, olvídense, podemos hacer un tremendo guión, ¿verdad?, donde ponemos mucha información. Pero ¿qué pasa en un cómic cuando tenemos solamente, por ejemplo, 4 viñetas, 4 espacios, o cuando tenemos media plana para desarrollar una historia completa, que es lo que a veces pasa con Condorito? Vamos a ver después una que es muy cortita, pero tienes ese espacio para contar la historia, nada más. Por lo tanto, ahí hay una capacidad de síntesis importante, que yo a través de una imagen y de unas pocas palabras tengo que transmitir harta información. Y además tengo que hacerlo de tal manera que yo pueda desafiar al lector y que, por ejemplo, si Matías está leyendo mi cómic, ya que no dibujo, así que olvídalo, es solo una suposición, está leyendo mi cómic, él pueda mirar y decir, pasó esto y acá hay algo que no está dibujado, no está hablado, pero yo asumo que pasó porque después pasó esto otro. ¿Ya? Así que el cómic es un texto divertido y es un texto bastante desafiante al hacerlo, no es cualquier cosa. Y vamos a dejar estos monitos, vamos a salir de esta viejuja fea porque estamos feas. Y chao perrito, chao Condorito, nos vamos para la próxima, acá. Entonces ahora les voy a contar, ustedes ven, ¡ay, todo ese texto, qué lata! Pero no se preocupen porque yo se los voy a explicar, no se los voy a leer, lo voy a leer para poder explicar, pero ahí estoy.
Ya, entonces, recursos verbales. Dijimos que teníamos en el cómic recursos verbales y recursos que tenían relación con las imágenes, con lo visual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a conocer cuáles son los recursos verbales. En el primero, en la letra A, dice, en los cómics se da un doble juego. Por un lado se narran hechos o situaciones y por otro lado los personajes son quienes directamente viven las situaciones y las expresan a través de los diálogos. Es decir, que en el cómic nosotros vamos a ver la situación representada en un monito, pero además tenemos los globitos que tienen los diálogos entre los personajes. También puede haber algún cómic que tenga solamente elementos visuales, pero en general siempre hay un diálogo de los personajes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un primer elemento, que los personajes tienen diálogo, ¿verdad? Van a haber letras de por medio. Después dice, se estructura en 3 momentos, que ustedes saben cuáles son esos 3 momentos. Tal como ocurre en cualquier texto narrativo, o sea, textos que cuentan historias, la historia del cómic tiene 3 momentos. Un equilibrio inicial, o sea, un inicio en el que se da a conocer el ambiente, el tiempo, el lugar en que está ocurriendo la historia, en el que nos damos cuenta de qué se trata, etc. Y también conocemos a los personajes centrales. Después tenemos un conflicto durante el desarrollo, ¿verdad? Que es ese momento tenso del que hablábamos, ¿verdad? Que es donde, esto es lo que va a pasar en la historia. Y después tenemos un final donde las cosas se solucionan o empeoran, nunca sabemos, pero termina la historia. Entonces, hasta ahora, en el punto A, podemos decir que los cómics contienen texto, sus personajes presentan diálogo. Y por otra parte, podemos decir que tiene 3 momentos, como todo texto narrativo, va a tener un inicio, un desarrollo y un final. Y en el desarrollo va a existir ese momento un poco más tenso o más sorprendente, que tiene que ver con la intención que le queremos dar a la historia. Letra C. Se caracteriza al personaje con estereotipos bien definidos, representando la ironía, ingenuidad, generosidad, perspicacia. Con ello saluda a los valores y puede llegar a expresar determinadas ideologías. ¿Se dan cuenta ustedes? Este punto a mí me gusta mucho, quiero hacer énfasis ahí. Que en general los personajes de los cómics son como súper, ¿cómo se puede decir? Ocupemos la misma palabra, estereotipados. Por ejemplo, Superman, el superhéroe, son cómics de superhéroes. Condorito, que le pasan cosas, que es bien chileno, ¿verdad? Condorito. Después tenemos a Mafalda, por ejemplo. Mafalda tenemos bien claro cuáles son las características de Mafalda. Entonces, los personajes tienen sus características muy bien definidas. Es como, ¿cómo se puede decir? Tiene relación, yo creo, un poco con lo que quiere transmitir el cómic. O sea, si hablamos de Mafalda, por ejemplo, a mí me encanta Mafalda y los que nos gusta Mafalda sabemos que Mafalda odia la sopa. Dice que en el mundo no debería existir la sopa. Y es como ya una característica de identidad. O hay gente que de repente dice, yo ahí me contó eso y yo quedé como Condorito, porque quedó plop. Entonces, son cosas que vamos adquiriendo de los personajes porque tienen un sello súper marcado. Después dice, letra D, el cómic hace uso de la economía narrativa, con uso de frases u oraciones cortas y palabras que refieren a una pluralidad de significados. Tienen tan poquito espacio en la viñeta para escribir los señores que están haciendo el cómic. Tienen que tener economía de las palabras. Fíjense, qué bonito concepto, economía de las palabras. Hay también economía del lenguaje, que una vez, yo acá tengo que hablar harto porque estoy dando una clase. No soy así de loro en mi vida real. No, en verdad sí. Pero hay economía del lenguaje, que es hablar menos, y acá vamos a hablar entonces de economía narrativa, y es ocupar menos palabras para decir la misma cantidad de cosas. Después tenemos, se recurre a sonidos onomatopéyicos. ¿Les gusta la palabra? Onomatopéyicos. Vamos a hacer un concurso. El que dice onomatopéyico 10 veces sin equivocarse se gana un 7, un premio. Y se ocupan estas onomatopeyas para poder representar sonidos. Una onomatopeya son palabras que, son sonidos que no se pueden escribir normalmente. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, tss, vení llegando tarde, ese tss, ¿cómo escribo ese tss? Eso es una onomatopeya. Si yo digo, esos sonidos son onomatopéyicos. Sí se pueden escribir, pero como que uno inventa el cómo escribirlo. Imagínense cuando hablan por WhatsApp y le quieren decir a alguien, estoy tan cansado, oye, te gastaste toda la plata, no sé. ¿Cómo pongo ese tss? Eso
es lo que pasa en el cómic. Usan onomatopeyas, pero las escriben. Buscan la manera de representar ese sonido en letras. Y esto siempre se combina, ¿verdad?, con la imagen. Entonces ahí tenemos el plop, el típico plop de Condorito, que es una, oye, que de plop, es una onomatopeya, pero lo pasaron a papel para poder tener comprensión de parte del lector. También tenemos el típico sniff, sniff, sniff cuando llora. Cuando llora uno no va por la vida diciendo, ay, sniff, tengo tanta pena, sniff. No, pues no, uno no hace sniff, ¿ya? O los perros no dicen wow, wow, wow. Hacen un sonido que es similar. Entonces, pero uno, ¿cómo lo traspasa al papel? ¿Cómo puede escribir esa onomatopeya? Creando una palabra que es similar, que es lo que pasa con el sniff, sniff, y el wow, wow, y el miau, miau, y todas esas cosas que son como similares a los sonidos reales. Pero no sé, si alguno de ustedes llora sniff, sniff por la vida, igual cuénteme, porque a lo mejor yo estoy diciendo que nadie llora así y hay gente que dice sniff, sniff. Después dice, se dan variaciones en el uso de los tiempos verbales. Se utiliza pretérito o pasado cuando se narran sucesos, mientras que en los diálogos el tiempo verbal varía según los objetivos del emisor. O sea, vamos a tener, la historia va avanzando y vamos a tener cosas que pasaron en el pretérito imperfecto, o sea, en el pasado, o cosas que pasan en el presente. Vamos a ir mezclando, se van mezclando de repente cuando vemos un cómic, porque pasa esto de que a veces dice un mes atrás, un año después, a la semana siguiente, en la otra esquina. O sea, vamos a encontrarnos con un juego entre las temporalidades que existen en el cómic. Y también la historia puede ser lineal y se desarrolló todo ahí. Va a depender de lo que nos quieren contar. Y por último dice, aquí, se hace uso frecuente de signos de puntuación, exclamación, interrogación y puntos suspensivos. Fíjense en algo. Si yo estoy leyendo un cuento y dice, por ejemplo, y el lobo persiguió a Caperucita y le pegó salvajemente, estaba enajenado. En el cuento yo tengo el espacio suficiente para poder transmitir la actitud de los personajes también. Acá tengo tan poco espacio que yo voy a tener que ser muy precisa en las palabras que ocupo, pero tengo que ocupar todo lo que pueda a mi favor para que la gente entienda lo que yo quiero transmitir. Por lo tanto, las puntuaciones, los signos de exclamación, los signos de pregunta, los puntos suspensivos van a ser un elemento importante. Porque si yo digo plop, pero le pongo unos signos de exclamación bien grandes a los lados, es como plop, un gran plop. Pero si pongo plop, quizás la persona que lee el cómic lo va a leer de otra manera. O si pongo una pregunta, ¿qué? Y le pongo muchos signos de interrogación, es como ¿qué? Así lo vamos a leer. O con mayúscula, ¿qué? Pero si pongo solamente ¿qué? Entonces el lector va a entender que yo pregunté muy sencillamente ¿qué? Por lo tanto, los signos de puntuación nos ayudan en el cómic a intencionar lo que queremos transmitir, ¿ya? Entonces acá tenemos los recursos verbales. Ahora que ya sabemos todos los recursos verbales, nos vamos a ir a otra laminita. Ahí. Y fíjense en esto. Acá tenemos bang, tenemos crack, tenemos cool, tenemos wow, tenemos pow, tenemos boom, tenemos muchas cosas. Cracks, aquí que dice crack. Acá tenemos wham, zap, boom, ok. Distintas cosas. Este lo voy a tapar porque es una grosería. Pero en otro idioma, no importa. Pero les quiero mostrar esta imagen porque nosotros recién conversamos que estas onomatopeyas, estos ruidos, que uno los intenciona con los signos, que hay poco espacio, etc. Y aquí tenemos muchos ejemplos de eso. Tenemos signos de exclamación gigante por allá, tenemos un ouch allá, etc. Puros ruidos, puros sonidos que nosotros hacemos, onomatopeyas. Pero, además, lo que quiero destacar es lo visual. ¿Se dan cuenta la cantidad de colores que hay acá? Las letras muy divertidas. Imagínense, de este boom salen como unos humitos. Ahí arriba hay unos que tiene crack, que tiene estrellitas. Entonces, fíjense en lo siguiente, hagamos un ejercicio bien sencillo. Si miramos esto y miramos los colores que cada una de estos onomatopeyas tiene y los adornos que tiene alrededor, hasta podemos interpretar o creer para qué son utilizados.
Porque imagínense el BAM que está ahí arriba, y de hecho lo que voy a hacer es que voy a ir hasta el BAM, me voy a poner aquí al lado del BAM. Si ustedes miran este BAM que está aquí, se dan cuenta, voy a hacer mi interpretación, yo lo que creo es que es como BAM, que no sé, que le pegó a alguien o que disparó y salieron estrellitas, así como que el otro quedó viendo estrellitas, podemos hacerlo así, interpretarlo así. En cambio, si miramos, por ejemplo, este que está acá, ahí hay un puff. Y también tiene estrellitas, pero tiene colores como más claritos. Si nos vamos acá y aquí arriba el bang, y también como ese bang, bang, como uno está acostumbrado a ponerlo o a pensarlo respecto como a disparos, no sé, me imagino algo así. También tenemos este que está aquí, voy a poner mi cabeza al lado, como que si yo fuese el monito del cómic y tengo mi cabeza y aparece esto al lado, como que me explotó la cabeza, ¿verdad? Como boom, y aparece humo al lado. Me imagino así como que algo se rompió, algo explotó. Entonces no solamente está el sonido, entre comillas, sino que además tiene algunos elementos como estos globitos que están acá que lo complementan y me ayudan a entender más. O este crack que está acá arriba. Crack, como que algo se rompió, no sé. Ahí cada uno tiene sus interpretaciones. Pero lo que les quiero transmitir aquí, me voy a quedar con el aquí al lado. Lo que les quiero transmitir es que los colores, el dibujo, todo lo que es los recursos visuales son muy importantes en el cómic. Porque, insisto, y se lo voy a decir 80 veces más si es necesario, tenemos un espacio reducido con poco texto, con pocas palabras para transmitir una idea. Entonces, no solamente el transmitir la historia está a cargo de las palabras en este caso. En este caso, el transmitir la historia y que la historia se entienda, también está a cargo de las imágenes, de estos globitos, de estas cosas. Entonces, la persona que escribe el cómic tiene que ocupar todo. Y nosotros, cuando leemos un cómic, tenemos que analizarlo y tenemos que entenderlo con todos esos elementos, no solamente fijándonos en lo que dijo el personaje, sino que observando la imagen, viendo los colores, viendo estos detallitos que están alrededor, y de todo ese conjunto, entender la historia. Pucha, me hubiese quedado aquí, estoy como en un mundo fantástico del cómic, me siento como un mono de cómic, pero no tremebunda. Y vamos a avanzar a la próxima, porque vamos a hablar de esos recursos, de los recursos icónicos o visuales. Cuando hablamos de icónico, es lo mismo que hablar de algo visual, ¿ya? En este caso. Recursos visuales o icónicos. Dice arriba, secuencia de viñetas que expresan una sucesión de acciones y situaciones en imágenes, con una sintaxis específica a pesar de los vacíos narrativos. O sea, tenemos distintas viñetas, distintas imágenes, estos cuadraditos, que tienen acciones representadas con imágenes y con texto, pero que además en algunas partes no hay texto, hay solo imagen, y uno tiene que ir analizando y como completando la historia en su imaginación. Después dice, cada viñeta representa generalmente, se representa en forma cuadrada o rectangular, ¿verdad? ¿Cierto? Siempre la imagen está en un cuadradito o en un rectángulo. Después dice, en el B, dentro de las viñetas pueden representarse las didascalias representadas por rectángulos, en las cuales se narra lo sucedido previamente en la historia, se enfatiza en algún aspecto de la viñeta o se define el espacio y tiempo en el que ocurre la viñeta. O sea, está el cuadrito, pero muchas veces hay unos como rectángulos larguitos así que se cortan, y ahí adentro va alguna información puntual, como una semana después o estando en la casa de Condorito, por ejemplo, que nos aportan más información. Después dice, líneas que representan el movimiento. Ese es un elemento importante porque también nos ayuda a la comprensión del cómic. El cómic representa la dinámica de la acción a través de líneas o signos. Tenemos repetición del perfil en movimiento, que requiere la repetición de la acción, o sea, que se le van haciendo como más líneas a los personajes. Temblor de las líneas expresa el temblequeo de los personajes. ¿Se han dado cuenta que a veces las letras así como que van temblando, como que se van cayendo? Entonces uno dice, ay, el personaje está diciendo esto así como con una voz que se le quiebra. Eso nos ayuda también a entender visualmente.
Después, nubecillas de polvo remiten a un movimiento continuo, como correr. Por ejemplo, va el monito y como que en los pies aparecen puras nubecitas chiquititas. Eso nos sirve para entender que va con mucha velocidad. Por ejemplo, hartas nubecitas atrás, como que va corriendo muy rápido. Y una espiral irregular representa la inestabilidad del movimiento, resbalarse o caerse, cuando el monito va así porque justo se cayó y aparece como algunas líneas. Estos son ejemplos, pueden haber miles de más, pero les puse estos porque me gustaría que los relacionaran inmediatamente con algunos que ya han visto. Pero también, no sé, podríamos pensar en... a ver, no se me ocurre ningún ejemplo, en algunas estrellitas, lo que hablábamos recién, las estrellitas en la cabeza cuando reciben un golpe, todo ese tipo de cosas. Después dice, globos o nubecillas que terminan en una cola larga, bueno, yo tengo larga acá, en una cola hacia la cara del personaje que habla, y en ella se describen lo que expresa cada personaje. Las colas pueden ser de diferente tipo. Si está compuesto de burbujas unidas, expresa que el personaje está pensando. O sea, si salen puros circulitos como burbujitas, está pensando. En cambio, si tiene como esta típica colita, que la vamos a ver adelante en ejemplo, es que este personaje está hablando. Después dice, si continúa, significa que sigue hablando, porque hay a veces que sale de la boquita del personaje, pero hay como 3 globitos que están unidos. Y si los contornos son entrecortados, expresa el miedo que siente el personaje. Si son zigzagueantes, puede expresar rabia. Todo ese tipo de elementos entonces van a ser elementos visuales o icónicos que nos permiten entender la forma en que se está expresando o lo que está sintiendo el personaje o que está pensando el personaje. Y por último dice metáforas visuales. Son elementos iconográficos para representar acciones. Por ejemplo, ver estrellitas cuando alguien golpea, sentir que la cabeza da vueltas cuando alguien está mareado, o una ampolletita encendida cuando a alguien se le ocurre una idea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos llegado a Pelotillehue, con Condorito, con Pepe Cortisona, con ese otro señor que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, sabemos que a Condorito le dicen pajarraco a algunos personajes en la historia, de manera un poco peyorativa, el pajarraco, porque sabemos que obviamente Condorito es un cóndor. Y que conoce a todo el mundo en Pelotillehue, que es un pueblo muy particular. Vamos a revisar acá. Fíjense, arriba, en la primera viñeta, tenemos estos globitos que salen con una puntita desde la cabeza de los personajes. Por lo tanto, podemos inmediatamente decir que estos personajes están hablando. Sin embargo, en la tercera viñeta de arriba, si se dan cuenta, tenemos el ejemplo porque no están hablando, son como pelotitas. Eso significa que están pensando. Es distinto. O sea, podemos interpretar que estas son cosas que se dijeron y lo de arriba no se lo dijeron, sino que solo lo pensaron. Voy a leer esto. Vayan siguiendo la lectura conmigo. Entonces, en el primero dice: hola, compadre, me enteré que se ganó la lotería. Y Condorito responde: así es, cumpa, ahora soy millonario. ¿Y qué piensa hacer? Turismo, cumpa. ¿Me acompaña a la agencia de viajes? Y cuando entran a la agencia de viajes, se ven, hay 2 personajes que se encuentran y uno dice, oh, el saco de plomo, y el otro dice, el pajarraco. ¿Se dan cuenta que con sus pensamientos no? Entonces ahí nosotros inmediatamente podemos hacer un análisis. ¿Se quieren esos 2 personajes? Yo creo que hay un tema ahí. Inmediatamente digo, aquí hay 2 personajes entonces que tienen sus rencillas, parece. Porque uno entra y dice el saco de plomo, por pesadito, ¿verdad? Y el otro, el pajarraco. Después acá ya están frente a este señor que les va a atender en esta agencia de viajes. Y acá dicen: deseo viajar a algún lugar del mundo, dice Condorito. Y el señor le responde: elige en este globo terráqueo, pajarraco. Entonces Condorito ahí empieza, vamos a ver, y empieza a mirar, y le dice: decídete pronto, pajarraco. Y Condorito le dice: ningún lugar de estos me atrae. ¿Tiene otro globo? Entonces ahí el que queda plomo es uno, ¿verdad? Porque sabemos que ahí Condorito mostró su ignorancia porque pensó que era un ofertón y lo que le estaban pasando era el globo terráqueo. No existe otro globo terráqueo, Condorito, lamentablemente. Para ti, si no te gusta ningún lugar de ese globo,
no vas a poder viajar. Entonces, acá tenemos claramente un ejemplo de los elementos que hemos visto hasta ahora. Tenemos pensamiento, tenemos globitos que nos dan ejemplos de conversación entre los personajes y nos damos cuenta cómo las imágenes, los dibujos, nos ayudan a comprender la historia. Fíjense que atrás, acá hay como una casa, o sea, se encontraron casualmente en la calle. Después allá, en el segundo, cuando le dice qué piensa hacer, no es necesario el fondo. Queremos centrar la atención en los globitos, ¿verdad?, del diálogo. Después dice ahí agencia de viajes atrás, para que sepamos que estamos en una agencia de viajes. La imagen se encarga de irnos contando la historia. Y ahora, como nos quedan pocos minutitos, es más, casi no nos quedan minutitos, vamos a ir a nuestra lámina final. Y acá tenemos nuevamente a Condorito con otras viñetas. Y les voy a pedir lo siguiente, que cada uno lea, yo también lo voy a leer en voz alta, qué sé yo, lo leen y vamos a reconocer qué recursos visuales están presentes acá, qué podemos inferir, o sea, qué podríamos decir, qué análisis hacemos acerca de la comida que se sirve en la cárcel de la historieta. Y por último, ¿qué elementos verbales están presentes en la historieta? ¿Ya? Tenemos poco tiempo, así que lo voy a leer. Ustedes vayan pensando sus respuestas y yo voy a ir dando las respuestas también para que ustedes vean si estaban en lo correcto o puedan complementar. Entonces, esta tira cómica se llama Comida. Y fíjense en algo, está escrito ahí en una pared, vemos un personaje que es preso porque tiene como uniforme de la cárcel y está buscando comida en la basura. Entonces Condorito, que está vestido de guardia, porque ustedes saben que Condorito aparece en todas sus tiras cómicas, un día guardia, el otro es bombero, el otro es médico, etc. Y en esta oportunidad Condorito es el guardia. Y lo está mirando con cara de pregunta, ¿verdad? Y se acerca y le dice, oiga, y no alcanzo a ver desde acá porque soy muy ciega, pero dice 7001, claro, por el número del preso. ¿Qué diablos está haciendo en los botes de basura? Y el preso, que está como comiendo con un huesito de pollo por ahí, le dice, buscando algo de comer, pajarraco. Y Condorito le responde, usted debe comer con todos en el comedor. Y Condorito le dice, aquí no hay privilegios para nadie. Plop. Y él se cae dentro y queda plop. Entonces, respecto de los recursos visuales, tenemos varios, porque por una parte hay signos de exclamación, signos de exclamación y signos de pregunta. Por lo tanto, los signos de puntuación están presentes y nos ayudan a intencionar la historia, porque fíjense en la primera imagen, si no estuviese el signo de pregunta en la cabeza de Condorito, como que no entenderíamos que él lo está mirando como evaluando qué está haciendo este gallo. En cambio, ese signo nos clarifica todo. Otros elementos que tenemos son, por supuesto, las imágenes, y tenemos en un momento un primer plano a Condorito. Aquí hay diálogos, no tenemos los globitos de pensamiento. Y tenemos además, al final, una onomatopeya, porque tenemos el tan típico plop de Condorito. Después tenemos, respecto a los elementos visuales, tenemos los globitos para poder hablar, tenemos colores, no tenemos ningún elemento que nos señale antes, después, porque esto ocurre en un momento preciso. También tenemos algunas líneas, porque si se dan cuenta, en la última imagen, la mano de Condorito está apuntando para abajo y hay como unas líneas encima de su brazo que nos muestran como movimiento. Ahí está uno de los recursos que veíamos recién. Y fíjense arriba, donde está el tacho de la basura, sale como, hay unos pescados así como muy guácala, y hay unas líneas así como que nos dan la sensación de que hay mal olor, ¿sí? Entonces, ustedes complementen absolutamente con todos los recursos que vimos, cuáles son los que están presentes acá, y los invito, para cerrar, a ver algún cómic e identificar en esa historia los elementos visuales y los elementos verbales que vimos en esta clase. Y además fijarse que Condorito tiene historias muy buenas. Y por último, quiero responder la pregunta, ¿qué podemos inferir? O sea, ¿qué podemos pensar acerca de la comida que sirven en la cárcel de la historieta? Y si alguien me pudiese decir esa respuesta en el chat, yo estaría muy contenta.
no tengo mucho tiempo, me están cortando, así como en la televisión, así. Entonces, a ver si alguien me puede dar la respuesta. Que dan poca comida, dice Joana, que dan poca comida. ¿Alguien quiere complementar la respuesta de Joana? Porque hay aquí dos hipótesis que vamos a hacer. Una es que dan poca comida y otra cosa, ¿qué será? Ya, yo voy a complementar la respuesta de Joana porque yo creo que sí, que dan poca comida y que además la comida es asquerosa. Entonces él estaba buscando algo en el basurero a ver si encontraba quizás algo distinto. Que la comida es mala, dice Elisa también. Que dan poco, que la comida es mala. Pero si conjugamos las dos respuestas que están acá, que dan poca comida, que la comida es mala, sabemos que por ningún lado la comida de esta cárcel de Condorito está buena. Y aquí Fernanda nos dice que hasta la basura es mejor que la comida que dan en la cárcel. Excelente. Entonces se dan cuenta que a partir de una historia nosotros vemos todos los elementos y sacamos una conclusión y logramos entender algo que nos quiere decir la historia sin que esté escrito ahí concretamente. Entonces ustedes analizaron, conjugaron todos los elementos, tanto visuales como verbales, y se dieron cuenta de qué es lo que nos quería transmitir Condorito en este cómic. Así que bueno, ha sido un agrado. Les deseo un excelente fin de semana. Los que el día lunes tengan interferiado, pásenlo bien. Los que no, también. Y nos vemos la próxima semana. Disfruten y descansen mucho. Chao.